Fer, y para no dejarlos pasar, el primero es que comentaste el tema de salud en los empresarios. No sé si tu madre y tu padre tienen la posibilidad aún de vivir. Mi Y, madre sí, mi padre sí partió hace ya 6, 7 años. pero bueno, con todo y lo que me comentas, que de alguna u otra manera tenían ciertos valores que indicaban que ya no podría estar en este plano terrenal, bueno, Dios le dio una segunda oportunidad y si fueron hace 6 7 años, tú tenías Sí, 20 sí, en ese sí, la verdad, momento, sí. duró 20 años más 15 años, y 16 años de gracia, sí. exacto, tuvo 16 años como lo comentas, de gracia. Qué importante es este punto porque a lo largo del camino como emprendedores, tú tienes más recorrido que yo, pero me ha tocado también desde así como pequeño, 14 15 años, 10 años, 9 años, ver cómo el negocio se convierte en un estrés porque al final es un medio de intercambio para conseguir dinero, que era lo que hablábamos al principio. Pero, que ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, cuando consigues realmente tu vocación, tu propósito, lo que te hace vibrar, soñar, estar en plenitud, bueno, eso es como si te estuvieras tomando, a mi criterio, una buena cerveza artesanal, porque me encanta, ¿no? Haciendo la analogía. Cuando haces lo que te gusta, bien sea un hobby o bien Dejas de sea trabajar. trabajando, exacto, dejas de trabajar y qué bueno que lo comentes porque es algo que pasa. A diario mueren personas por estrés y no emprendedores solamente, no emprendedores solamente, no dueños de empresas. Tengo una historia de una amiga que del MBA estudiamos y ella me dice que su esposo era uno de los directores de una de las obras de la línea uno del metro de Panamá Ujú. y que le diagnosticaron estrés por mucha carga de ese proyecto y al año murió de un paro cardíaco o respiratorio, dejando dos niños muy pequeños. Entonces no siempre, otra cosa que quería resaltar, se asocia siempre como que, bueno, el emprendimiento, porque es tu negocio, porque no, también si estás en una gran corporación, tienes mucha responsabilidad, de igual manera te puede pasar. Entonces, por eso es que hay que saber controlar tus emociones y saber tus límites. Y conecto de una vez el punto con lo que te dijeron tu papá y tu tío muy sabiamente, como que detente, porque esto no va a parar para bien. Y siempre lo digo también en conversaciones, es como que, bueno, nosotros podemos crecer, pero ¿cuánto cuesta crecer? Y a ti te costó, bueno, imagínate, tenías 20 años, tenías toda tu plenitud, toda tu energía concentrada en un proyecto y supiste eso como que condensarlo hacia el lugar correcto y se lograron los resultados. Pero las personas que de alguna u otra manera quieren crecer porque sí quieren crecer, pero no saben todo lo que espera ese crecimiento, ¿no? Como lo dijeron tu papá y tu tío, esto se salió de control. Y literal, cuando empiezas a crecer y no llevas una buena estructura, se sale de control. Entonces no quería como pasar esas dos puntos que ya me habías relatado. Y el tercero, que ahí sí te debo continuar con la historia de la maestra, que es de la profesora que le comentas, exactamente me pasó lo mismo. Yo estudiaba la maestría, pero ya tenía negocios. Y cuando me decían, no, que el liderazgo es esto, el liderazgo es lo otro, la comunicación empresarial es esto, y la finanza es esto, y así se lleva la administración de una empresa. Y yo era de las personas que no, pero no necesariamente es así, puede haber otra manera. O más allá de que sea verdad o no, no es la única, ni la teoría, ¿no? Porque yo me gradué de ingeniero en mi primera carrera y cuando fui a la primera industria, no sé nada de lo que me enseñaron y yo decía, Dios mío, porque yo estudié tanto y aquí solamente uso un cuadrito de Excel con entradas y salidas y un más y menos y ya, eso era todo. Y nadie me enseñó liderazgo, ni comunicación empresarial, ni solución de conflictos, ni cómo tú con 20 años trabajas con una persona de 55 y cómo hace para que esa brecha generacional no choque tanto. Eso nadie lo enseña. Entonces, esos tres puntos, y creo que son tres aprendizajes magníficos, el hecho de que, bueno, tú vas a la universidad por relaciones, por información, por estatus, pero no necesariamente por conocimientos prácticos que te van a llevar a donde tú quieres estar, ¿no? Creo que pasa muchísimo. Entonces, bueno, síguenos contando que está muy buena la historia, qué pasó con esa profesora, qué te dijo, Y y seguiste estudiando, terminaste la carrera. terminé la carrera, sí, ahí cuando recién entraba, la hoy directora de Ford para Centroamérica y Caribe estudió en la escuela, hermana de un buen amigo mío, Rosy Guerra. Ella fue a dar una conferencia a la escuela, a los alumnos de la carrera, y ella en aquel entonces era la única mujer que no ingeniera, número uno, no ingeniera y dos, mujer
en Ford que tenía ese puesto en Latinoamérica. Y le dije, oye, Rosy, ¿realmente vale la pena estudiar la carrera? Y me dice, no, Fer, la verdad es que no, pero métete a todo lo que puedas. Asuntos estudiantiles, deportes, todo lo extracurricular tienes que estar. Eso es lo que va a hacer que valga la pena la escuela. Entonces, en efecto, regreso a la escuela, sí termino la carrera, me toca ser presidente de la sociedad de alumnos, empezamos a crear eventos, empezamos a traer gente de todo el mundo, empezamos a divertirnos un ratito mientras íbamos a la escuela. Me gradúo y termino la escuela y mi papá me dice, muchas gracias, Luis Fernando, Dios lo bendiga, vaya a buscar su camino. Y dije, ¿qué? Si yo estaba esperando terminar para irme a trabajar, no, aquí no hay trabajo, va con Dios. Y me voy a buscar trabajo, 2006, 2007, y no encuentro trabajo porque cuando te venían, alguien me dijo, nunca ocultes tu perfil ni tu currículum porque te van a contratar para un puesto que tú no quieres. Van a contratar a la persona equivocada y yo muy inocentemente puse mi experiencia, mis 25, 26 años. Yo tenía un currículum que me decían, güey, tú ni te has puesto de dueño o de director y tienes 25 años, no tienes experiencia y no traes la madurez y no consigo trabajo. Después de un rato de andar ahí viendo, picando piedra, entrevista aquí, entrevista allá, aparte yo tenía cierta exigencia, o sea, no quería nomás sentarme a un escritorio a arrastrar el lápiz, ya traía como muchas ganas de hacer otras cosas. Situacionalmente, en conversión en la casa, uno de los clientes empieza a crecer y necesitaban soporte en la parte de muebles. Y le hago una propuesta a mi papá, le dije, papá, si quieres, está bien, no me contrates, pero ¿cómo ves? Yo le entro de vendedor por comisión, vendedor comisionista. Pues si quiere, y si puede, pues dele. Pero no le voy a pagar un 5. Le dije, no, no pasa nada. Le dije, va, es el negocio, lo he entendido, y si me toca picar piedra, nomás dame el porcentaje sobre comisiones de ventas, órale. Y empiezo otra vez de cero en el negocio que me ha visto crecer desde los 7 años, ¿no? Y empezamos a cambiar la historia, empezamos a crecer mucho en una cadena regional del norte de México y empiezo a hacer lo que yo había aprendido durante las expos. A mí me tocaba sentarme con los monstruos de un Whirlpool, un Mave, con toda la gente que operaba las ventas y empiezo a bajar todo lo que hacían los grandes de los electrodomésticos, los electrónicos, todos los genios de los monstruos mundiales o latinoamericanos, y lo bajaba yo a la pequeña fábrica de muebles que tenía mi papá. No era chiquita, pero pues no era un Mave, no era un Whirlpool, no eran un LG, un Samsung. Entonces empezamos a bajar estrategias comerciales y de pronto empiezo a recorrer todo el norte del país capacitando a vendedores. Y la gente se reía y dice, oye, a ver, el del aire acondicionado yo entiendo que la luz y el agua y el enfriamiento y las celdas y el de la lavadora, los ciclos y los botoncitos, pero ¿qué me vas a venir a explicar tú de los muebles tapizados? No, le dije, tienen un mundo por aprender. ¿Qué saben de las salas? No, pues nada, hay que sentarse. Dije, vamos a aprender. Y creo un modelito de educación muy padre y yo me pasaba la mitad del año recorriendo las sucursales, entendiendo las necesidades de los clientes y generando mucha venta. Normalmente las mueblerías o son buenos para vender muebles o son buenos para vender electrodomésticos, y esta modalidad muy mala para vender muebles y menos salas. Lo que menos vendía eran las salas, y es lo que como medida te cuesta más, porque es lo que más espacio te cuesta por metro cuadrado. Es el mueble más grande en una exhibición de una mueblería. Y le damos la vuelta y empezamos a diseñar, trabajando con proveedores de telas, trabajando en conjunto con los gerentes de las tiendas, empezamos a diseñar muebles y a romper las estructuras. Tenemos temas logísticos, por un lado, por la parte de las cargas. En el norte de México las distancias son muy largas. Una sala, para que sea costeable, no puede recorrer más de 800 kilómetros. Y el aire, pues, estás moviendo aire. Una caja de 53 pies son 3 toneladas de salas. Me preguntaron un proveedor de transporte, me dice, oye, Fer, cuando te cargo a ti es como si me fuera de vacío, no gasto diésel. Le dije, no, son 3 toneladas y no acreditaba que llenáramos la caja del tráiler de puro aire.
Entonces venían retos y empezamos a la parte logística, más la parte de diseño, más la parte del precio. ¿Cómo logramos que quepa el mueble? ¿Cómo logramos que quepa en la casa, que quepa en la caja y que sea muy atractivo para el valor que estabas pagando? Y ahí para mí fue otra escuela, porque era estar en el frente de batalla con los vendedores en las mueblerías, entender las problemáticas en las bodegas y todo lo que iba en medio de la cadena de suministro, desde el proveedor de la sierra de la madera, el fabricante de la tela, y el tener el contacto con el cliente fue espectacular. Entonces ahí es como la siguiente etapa. Que te preguntaba que me imagino que es por el volumen, ¿no? Los grandes que son los muebles que ocupan mucho espacio, pero no pesan tanto como otros tipos de materiales que en poco espacio pesan mucho, lo que explicaba de las cargas, ¿no? Aparte, hace ratito te iba a preguntar, porque en Venezuela, Panamá, no se llaman refraccionarias. Bueno, me acordé y dije, bueno, voy a preguntarle. En una refraccionaria se dedica a la distribución de todo lo que tiene que ver para vehículos, ¿no? O sea, autopartes, sí, un autoparte, sí, es una tienda de repuestos de autopartes. Perfecto, ¿y cómo lo conecto con esta pregunta que te iba a hacer? En ese punto donde ya estabas al frente de la mueblería, en la parte de... Por aquel entonces era el vendedor, güey, sin sueldo, ¿eh? Todavía no estaba al frente, era el vendedor sin sueldo, sí. Pero ese siendo hijo del dueño, pero el vendedor sin sueldo. No, pero estabas al frente porque ese puesto lo creaste tú, entonces eras tú solo. Ese puesto como que no existía, o sí existía ese vendedor antes de que tú hicieras esa propuesta. No, ahí mi papá fue un gran, él crea la fábrica porque era un gran vendedor y él vendía colchones, vendía literas, vendía tubulares, vendía todo, pero no le surtían, entonces se ponía a fabricar y deja de vender. Su pasión era andar con la gente vendiendo con ese maletincito recorriendo las molerías. Pero se pone a fabricar y se le acabó su pasión. Se pone a hacer una empresa, construye las naves, hace una empresa muy bonita, pero dejó de conectar con él mismo y yo me creo mi propio negocio, pero al final del día la gasolina o sea, había que crecer, todavía no era tan estable el crecimiento y eran picos y nuestro principal cliente estaba a un año de cerrar. Entonces se venía otra debacle y era yo solo, pero con la carga de los pasivos que no se han acabado de pagar, de la familia, de la deuda de la escuela y del mundo por venir. Entonces era yo solo, sí. La pregunta que te iba a hacer por qué saco el tema de la refraccionaria es porque en ese punto de tu vida la refraccionaria para ustedes había desaparecido, ¿tenían algo que ver allí? ¿O ya era una historia aparte? Parte de la negociación de yo salirme, ellos en este crecimiento era un local de 90, 100 metros y mi papá una de las naves industriales se las renta, era el 6, 7 veces más y la operación seguía estando en la fábrica. Entonces ya no teníamos nada que ver y la fábrica, la planta pues, o sea, era el patio y una de las bodegas era de la refaccionaria. Yo veía la operación, veía las cargas, las descargas, pero operativamente yo estaba deslindado por completo. Ok, entiendo. ¿Y en qué termina toda esta experiencia o esta propuesta de este departamento de ventas y qué dice tu padre a todas estas cuando ve los resultados, ve que aumentan las ventas, ve los resultados que obtuviste? ¿Cuál fue su reacción? Fue muy padre porque me dedicaba, o sea, eventualmente ese vendedor que salía a recorrer yo no tenía maletín, pero yo a las mueblerías, a recorrer los clientes, a capacitar a las bodegas, empiezo a entender por un lado el problema de la parte comercial, entonces iba a vender y regresaba a operar, literal, o sea, diseñábamos, vendíamos y era métete a la producción y mi papá no lo podía creer de que realmente yo estuviera metido, lo que yo había hecho de hobby a los 10, 12, 15 años, era volver a mejorar procesos. Entonces, con el paso del tiempo, los clientes me empiezan a buscar a mí por el éxito, por la respuesta, por todo el proceso. Decían, no, pues es que este güey lo sabe. O sea, mi papá era el de los cheques, era el de las negociaciones una vez al año de los precios y el resto del año me tocaba la chamba mía, era sales and operations, vendíamos y arreglar la bronca, y vendíamos y arreglar las broncas. Se caía la venta, pues vámonos a vender. Entonces, en ese proceso mi papá se va retirando un poquito de la empresa, de la operación y pues nada, me toca quedarme. Ahí sí te contratan. 2014, pues ya no le quedaba de otra.